Buenas tardes a todos. Eh, Como saben, hoy es jueves de videoconferencias en materia de actualidad laboral de Universitas Fundación, espacio temporal donde tratamos temas vinculados al interés de todas las personas laboralistas y hacemos eco por el estudio de la ciencia del derecho del trabajo y sus ramas afines. Hoy tenemos una exposición bien interesante que nos van a disertar los exponentes Óscar Hernández Álvarez de Venezuela y Pedro Nimo de Uruguay. Y hoy hablaremos sobre un curso de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Vigo, España, conjuntamente organizado con Universitas Fundación. Nuestro ponente, Óscar Hernández, es doctor en Derecho, especializado en la Universidad Sapienza de Roma, profesor jubilado de la UCLA, expresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha escrito diversas obras en materia de derecho del trabajo, es conferencista y profesor invitado de diversas organizaciones y universidades nacionales e internacionales. Y también, por supuesto, es profesor del curso de especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Por su parte, Pedro Nimo es egresado de la Universidad de la República de Uruguay con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es cursante de la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de diferentes artículos en materia laboral y es conferencista tanto en Uruguay como en el exterior. También es asesor y consultor en materia laboral de empresas de distintos grupos de actividad. Y por su parte, recientemente ha culminado el posgrado de especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Este tema de hoy es de sumo interés por las características propias de esta especialización en derecho. El día de hoy nosotros vamos a hacer esta conferencia no como una conferencia, sino más bien como un conversatorio, como una entrevista donde el profesor Óscar Hernández nos va a dar una visión como profesor de este curso de posgrado y Pedro Nimo nos va a dar su visión como estudiante del mismo. Este curso de posgrado está estructurado en 20 módulos y cuenta con una clase introductoria y una de clausura. Comienza el próximo mes y culmina en julio 2023. En este sentido, vamos a manera general a dar unos 30 minutos de esta entrevista, este conversatorio, para que después podamos interactuar entre todos. Y las personas que tengan algún tipo de inquietud o quieran saber algún detalle no mencionado por el tiempo, podamos conversar. Es importante que si hacen a su consulta vía chat, coloquen el país de origen. Si desean intervenir oralmente, levanten la manito virtual para poderles otorgar el derecho de palabra. Sin más preámbulos, comencemos. Quisiera preguntarle a Óscar que si pudiera darnos una descripción del posgrado en especialización de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que se realiza con la Universidad de Vigo. Adelante, profesor. Por favor, el escenario es suyo. Debe activar el micrófono.
Ahora sí, ¿no? Perfecto, se escucha Bueno, perfecto. así que buenas tardes a todos y Iván, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este posgrado de la Universidad de Vigo es una experiencia académica que para mí la veo muy, pero muy interesante. Yo tengo muchos años en la docencia universitaria y específicamente en derecho laboral. No quiero decir tanto porque entonces van a decir que soy demasiado viejo, ¿no? Van a decir, ¿usted qué hace? Retírese más bien. Pero la verdad que de todas las experiencias que he tenido, yo diría que la más interesante en la cual yo he participado ha sido esta. Voy a decir por qué. Es un curso que se diseñó desde las dos orillas del Atlántico. Tuvimos profesores latinoamericanos y profesores españoles que participamos en ese proceso de diseñar un curso que fue dado en términos generales que pudiera interesar a personas de ambos continentes y que pudiera entonces lograr un enfoque del derecho comparado, el derecho del trabajo desde el punto de vista comparativo. Es decir, la idea era abrirle a los estudiantes, que muchas veces son personas que están en un país y que conocen únicamente la realidad y la legislación del país, pues una visión más amplia, que es la que da justamente el derecho comparado. Eso fue, digamos, la parte del diseño del programa, del contenido programático del curso. En la ejecución participaron 28 profesores de 12 países distintos y tuvimos 33 estudiantes de 14 países. En consecuencia, esa posibilidad de comparar experiencias y de crear, digamos, una interacción entre gente de distintos países, y en este caso de dos continentes diferentes, fue realmente, a mi manera de ver, impresionante. Porque además es una experiencia única, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Europa, concretamente en España, hay varios cursos que se dan allí para estudiantes latinoamericanos, pero son cursos impartidos por maestros españoles para estudiantes latinoamericanos. Este curso tiene otra óptica, es un curso dictado por estudiantes, perdón, por profesores, tanto españoles como latinoamericanos, y también con participación de estudiantes de ambas regiones. Eso lo hace pues algo muy especial. Tuvimos además una gran suerte en el sentido de que tuvimos estudiantes de gran nivel, porque es una cosa que es lo más difícil en un curso de esto, que tú puedes hacer a lo mejor un buen contenido programático, un buen plantel docente, pero si los estudiantes son gente de poco nivel, pues el curso no marcha bien. En este caso, por el contrario, marchó muy bien. Todos los profesores que participamos y que evaluamos, porque este es un curso de evaluación, llegamos a esta misma conclusión, digamos, en el intercambio que hemos tenido entre nosotros, pues todos los informes que se realizan y que se han hecho, todavía falta el trabajo final, el trabajo de fin de curso, pero digamos, los informes que los estudiantes fueron dando a lo largo de estos 20 módulos fueron realmente de muy buen nivel. Por eso mi impresión es eso, que es una experiencia única, una experiencia que yo la considero, como decía, la más interesante de todas las que yo he participado, y la verdad les digo que he participado en muchas, en bastantes, tanto aquí en Venezuela como en otros países de América Latina y en España. Muchas gracias, Oscar, por esa apreciación. Quisiéramos conocer también cuál es la opinión, la visión de Pedro Nimo, ya que él fue alumno, exalumno de este posgrado. Pedro, ¿podrías darnos cuál ha sido tu impresión? Cuéntanos tu experiencia. Tienes el micrófono apagado, igual que Oscar. No copies Buenas todo lo del tardes. maestro. Bueno, es verdad, así es. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Primeramente agradecerlos por la invitación y coincido con el profesor Oscar Hernández en cuanto a lo especial del curso. Como alumno he participado en cualquier otro posgrado o curso de especialización. La cantidad de participantes de países de América Latina y Europa y la cantidad de profesores
tanto de América, de Iberoamérica, y la forma en cómo se proyectó el curso realmente ha sido por demás interesante. También como segundo punto de enriquecimiento, el método comparatista que tanto ha trabajado el profesor Oscar como una forma de aprendizaje del derecho del trabajo, analizando legislación, doctrina y jurisprudencia de todos los países en cada tema que se ha trabajado. Personalmente, desde el comienzo me ha enriquecido en cuanto al conocimiento del derecho y ha permitido avanzar en el caso de profesional y académico en situaciones que en nuestro país, en Uruguay, recién se están analizando, que se puedan abordar de alguna manera ya con un conocimiento distinto. Es decir, ya sabiendo cuando la norma es pionera en Uruguay, ya conociendo y sabiendo ese instituto en virtud de poderlo haber analizado previamente a raíz de todo el tipo de trabajo comparatista y la realidad de los países que ya se venía dando. Es decir, permite un avance y un conocimiento en la materia que uno se da cuenta que es realmente satisfactorio y enriquecedor. Además de ser un curso que toca casi todos los temas, podríamos decir, de la materia laboral, desde la órbita individual de derecho del trabajo, la órbita obviamente colectiva, y dentro de cada módulos grandes, todos los submódulos que eran una cantidad y por momentos muy intensos en cuanto a la presentación de trabajos individuales primero y después colectivos. Podríamos decir que toca un programa entero de lo que es derecho del trabajo, puesto también en la mira de lo que es la nueva organización del trabajo, la nueva realidad o el futuro del derecho del trabajo, es decir, abarcando todos la realidad de la materia y considerándose justamente en lo que es la realidad europea y latinoamericana, es decir, desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje de la materia o el perfeccionamiento de la materia ha sido personalmente gratificantes, y ya habiendo hecho un posgrado en mi país, por ejemplo, y bueno, este posgrado realmente me ha dado una panoplia de conocimiento y una amplitud de conocimiento a nivel comparado realmente grandísimo. Gracias, Pedro. Aprovecho este momento para saludar a nuestro querido amigo y que estuvo aquí durante mucho tiempo en Venezuela, pero hoy vive en los Estados Unidos. Un gran saludo a Luis Ramos, que se encuentra presente desde la Florida de los Estados Unidos. Ustedes, tanto el profesor Oscar como el profesor Pedro Nimo, han hablado de un paneo general de este curso de posgrado. Ahora bien, vamos a entrar, digamos, en detalles más específicos. Ambos han nombrado el tema del derecho comparado. Y yo me pregunto, como connacional de un país donde ejerzo, digamos, el derecho solamente en ese país, y ustedes han mencionado el tema del derecho comparado del trabajo. Le preguntaría a Oscar, ¿qué utilidad tiene el derecho comparado para esa persona que es de un determinado país? Adelante, Oscar, por favor. Micrófono. Ok, lo voy a dejar aprendido para no estar cada vez en eso. Bueno, chicos, claro, un abogado que ejerza en un país debe fundamentalmente conocer la legislación de su país, eso es obvio, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser útil para un abogado conocer el derecho comparado? Bueno, es fundamentalmente un tema de formación profesional. O sea, un abogado que únicamente conoce
la legislación de su país tiene una visión pues reducida, porque evidentemente el mundo es más amplio. En la medida en que se están viendo cómo en otros países se solucionan y se manejan los temas que uno está manejando en el propio país, evidentemente la visión de ese profesional es mucho más amplia. Eso es muy importante, sobre todo en América Latina, porque en América Latina tenemos una, digamos, configuración jurídica bastante similar. En el campo concreto del derecho del trabajo, las fuentes que han, digamos, determinado la formación del derecho del país en casi nuestros países son prácticamente las mismas. El derecho laboral se viene, digamos, estructurando de una manera muy lenta, pero yo diría, digamos, que la codificación del derecho del trabajo en América Latina, que comienza a partir de los años 30 hasta el año 60, que se termina el último código que se aprobó, tiene fundamentalmente tres fuentes. Por una parte, la Ley Federal del Trabajo de México, el año 31, por otra parte, el Código de Trabajo de Chile, del mismo año, y esas dos leyes vinieron, digamos, de norte a sur y de sur a norte, inspirando todas las legislaciones y todos los códigos que se hicieron en esa época. Aparte de eso, una tercera fuente muy importante son los convenios internacionales de la OIT. Entonces, esas tres fuentes que son, digamos, comunes para toda la legislación laboral latinoamericana, hacen que sea, digamos, mucho más fácil la realización de los estudios comparados, mucho más fructífera la realización de los estudios comparados que en otras latitudes donde, digamos, no hay esa comunidad de fuentes. Este abogado que ejercía únicamente el derecho del trabajo, pero inclusive si aparte del ejercicio era un profesor universitario, en la medida en que está ampliando su conocimiento, está también mejorando su formación. Lo acaba de decir Pedro. Pedro fue un estudiante muy dedicado. Él estuvo en varios, en el estado, creo que en dos de nuestros seminarios presenciales, el seminario Isla de Margarita, que vamos a realizar ahora en el mes de noviembre en Santo Domingo en forma presencial, después de hacerlo 2 años en forma virtual, pero Pedro además es profesor. Evidentemente, un profesor uruguayo que únicamente conoce el derecho uruguayo, pues tiene no solamente una menor formación, sino tiene mucho menos que enseñar que aquel que se ha asomado a lo que ocurre en otros países. Eso desde el punto de vista del profesor. Pero aparte de eso, el derecho comparado tiene otras utilidades. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar Pedro, para la elaboración de legislaciones. Si uno va a elaborar, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, que el teletrabajo, digamos, adquirió de una manera súbita, violenta, una gran presencia en el mundo laboral, pues cuando los legisladores o las personas, digamos, que preparan los proyectos de ley, tienen la oportunidad de conocer lo que se ha hecho en otros países y sobre todo cómo ha resultado lo que se ha hecho en otros países, evidentemente tienen posibilidades de lograr mucho más éxito que una persona que está simplemente encerrada en su escritorio, encerrada en su país, encerrada en su propia realidad nacional y que no sabe lo que pasa un pocos kilómetros más allá de su frontera. Esa es la gran importancia del derecho comparado, y yo creo que entonces en un curso de posgrado como el que estamos haciendo, pues es realmente de una gran calidad el poder ofrecer esta visión que se obtiene cuando tú tienes no solamente profesores de distintos países, sino alumnos de distintos países. Les explico algo. En cada módulo que se daba, se establecían equipos de 5 o 6 personas, por además de distintos países. El profesor le prepara a cada equipo una pregunta que el equipo debe responder y debe exponer luego verbalmente en una discusión donde cada grupo hace su informe y luego el profesor lo discute, hace observaciones. Bueno, en la discusión de ese informe, esos 5 o 6 personas que, y Pedro lo puede confirmar, que vienen de distintos países y que luego están examinando esos mismos 5 o 6 personas, los 20 tópicos, se crea una gran interacción. Al fin, en este caso, que son personas que están en distintos países y que no
que no se han visto nunca personalmente, llegan hasta crear una relación de amistad que luego les sirve, porque el día de mañana pueden seguirse haciendo consultas, pueden, digamos, seguir intercambiando información. Entonces, esa creo yo que es la importancia del derecho comparado. A mí me satisface lo que acaba de decir Pedro Nimo, porque me da la impresión entonces de que ese objetivo que nos fijamos cuando comenzamos a hacer el curso, pues se viene cumpliendo, y esperemos que en el próximo curso sea mejor, porque como todas las cosas en el mundo son perfectibles, y la experiencia que obtuvimos en la primera edición del curso, que está culminando, todavía faltan 6 días para la entrega del trabajo final, pues esa experiencia nos servirá para ir mejorando en las ediciones sucesivas. Muchas gracias, Oscar, por esa visión y darnos unas luces sobre la utilidad del derecho comparado. Sin embargo, quisiera preguntarle a Pedro, ¿cómo fue esa experiencia de él al aplicar ese derecho comparado en este posgrado? Porque entiendo es una de las pocas actividades que tiene un posgrado de estas características. Pedro, ¿podrías contarnos un poco al respecto? Iván, la pregunta es tuya sobre la aplicación del derecho comparado en la vida académica y profesional. Sí, y esa experiencia que tú tuviste cuando te reunías con los demás miembros de tu grupo, que de repente había un español, había un mexicano, había un argentino, había un chileno, un colombiano, etcétera. Correcto. Cuéntanos cómo se desenvolvió eso, o sea, esa experiencia, ¿qué sentiste? ¿Qué utilidad te representó para ti como un profesional en esta área del derecho? Perfecto, Iván. En el caso mío personal, el grupo estaba integrado por una persona de España y el resto de diferentes países de América Latina. Y realmente la interacción, como decía el profesor Oscar, era permanente, es decir, en la elaboración, desde que se presenta el módulo y en la elaboración del primer comentario individual, ya teníamos una comunicación permanente en el encare del tema y el abordaje a cuál era la temática, para después pasar al informe general o el comentario general, donde justamente teníamos otra reunión en equipo de todos los integrantes de los países para poder presentar y abordar ese tema, esa presentación general, usando el método de comparatista, es decir, donde analizábamos el instituto y llegábamos a cuáles eran las similitudes, diferencias y, además de ello, cuál era el abordaje a nivel de legislación y de jurisprudencia y de doctrina en cada tema a tratar. Sin duda que era sumamente, como lo estuve diciendo, gratificante poder conocer muchas veces cuestiones que uno, estudiando el derecho interno, no las conocía. Es decir, recuerdo, para poner un ejemplo, Iván, cuando se estudió la temática de las nuevas tecnologías, los algoritmos, la discriminación por algoritmos, en Uruguay es un tema que no tenía tratamiento, es decir, nunca lo habíamos analizado. Yo hablando con otros colegas, docentes y demás, no había un conocimiento. Hace un mes y medio en Uruguay se presenta un proyecto de ley con plataformas digitales, para analizar el trabajo en plataformas digitales, y aparece el tema, la temática de los algoritmos. Cuando uno comienza a investigar y a analizar la cuestión, la mayoría de los colegas y estudiantes y estudiosos del derecho del trabajo no conocían en nuestro país de qué se trataba. Bueno, yo ahí tuve un plus, es decir, de alguna manera, en el abordaje al tema y en el análisis, tuve la posibilidad de ser una de las pocas personas que sabía de qué se estaba hablando de esa cuestión y habiendo estudiado en este curso doctrina y posición básicamente doctrinaria de casi todos los otros países que ya venían trabajando en esta cuestión, que en nuestro país era novedosa. Es decir, muchas veces analizaban institutos o cuestiones o conceptos que en un país todavía no estaban desarrollados ni explorados, y en otros sí. Bueno, eso fue parte del enriquecimiento
del aprendizaje personal que este método de estudio realmente aporta. Muchas gracias, Pedro, por esa visión. Y también diría que yo creo que hoy en día el mundo se hace más pequeño. Por lo que decía Pedro, digamos que los procesos a través de los medios telemáticos hacen que cada día estemos más cercanos. Fíjense, aquí hay personas de distintos países. Está Luis en Estados Unidos, está Oscar en Venezuela, está la doctora Sonia Bellot de Bolivia, y hay varias personas unidas en un mismo espacio de tiempo y en un mismo, digamos, en una misma reunión, lo que de alguna manera el profesor Juan Raso de Uruguay llama lo que va a ser el metaverso del derecho del trabajo. Pero eso será tema para otra videoconferencia de estos jueves de actualidad laboral. Y en ese sentido, digamos que la vinculación del derecho comparado se hace una herramienta magnífica vista la globalización y aparte de eso que las empresas, como sabemos, y hoy en día han proliferado muchísimas, como Uber o empresas a través de aplicaciones digitales que se encuentran en muchos países de nuestra propia legislación y por ende amerita esa aplicación comparativa porque ya hay temas como el derecho sindical, qué va a hacer con ocasión a, digamos, a todas esas empresas y toda esa vinculación de las relaciones laborales. Aparte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido dándole una importancia increíble al tema laboral, donde se han visto sentencias de este siglo XXI que tienen que ver mucho con los derechos fundamentales de los trabajadores que anteriormente, años antes, no se veía que de alguna manera se pronunciaran sobre ese tipo de trabajo y ese tipo de sentencias. Por otro lado, quiero informarle a todos los presentes, bien los que nos ven por el canal de YouTube, bien que nos ven por el canal de Facebook Live, bien quienes nos ven aquí directamente en Zoom, que ustedes pueden realizar cualquier inquietud que a bien tengan hacer. Mientras eso ocurre, quisiera aprovechar el tiempo para hacerles otra pregunta. Digamos que el sistema de evaluación, ¿cómo podría informarnos, Oscar, cómo fue ese proceso de evaluación de este posgrado? ¿Tuvo una evaluación? ¿En qué consiste? Y por su parte, Pedro, tú como egresado de ese curso de especialista, ¿cómo te ha parecido el sistema de evaluación? Por favor, Oscar primero y luego Pedro. Declaratorio, Pedro no es egresado todavía. Tiene que presentar el trabajo final y yo lo voy a corregir. Pero Pedro es brillante. Todo lo que le ha dicho no lo voy a tomar en nada en cuenta. Vamos a ver cómo está ese trabajo. Bueno, la evaluación, ¿cómo se hace? Como decía, cada módulo tiene un profesor, excepcionalmente en algunos hay dos, ¿verdad? Y hay uno que hay 4, que es un panel. Pero en cada módulo se preparan preguntas para los equipos. Por ejemplo, Pedro hablaba del tema de plataformas digitales, de las nuevas tecnologías, entonces se pregunta cómo ocurre en su país, cómo se estaba manejando el tema de las nuevas tecnologías en el laboral. Entonces se reúnen, son 5 o 6 personas de diferentes países, cada uno hace primero un informe individual. En mi país ocurre esto, en mi país ocurre esto, en mi país ocurre esto. Entonces, luego que hace ese informe individual, ellos intercambian información, se decide un relator que es rotativo, no sirve un relator para todos los temas. En el módulo 1 está Juan Pérez, en el otro está Milagro, el otro está así, para de forma que todos tengan esa. Y este relator, tomando en cuenta todos los informes nacionales, hace el estudio general, que es un estudio comparativo, donde fundamentalmente lo que va a señalar son las semejanzas, diferencias, las tendencias que hay en relación a este tema. Ese informe general lo presentan por escrito y lo discuten con el profesor. El profesor evalúa ese informe y le pone pues una nota. No solamente, digamos, al informe en sí, sino a la participación que se hace en esa sesión, con una sesión interactiva, por Zoom e interactiva. Cuando termina el curso, se abre un periodo que es el que está a punto de vencer para presentarse un trabajo final. Trabajo final es
no digamos una monografía, es un foro sobre un tema cualquiera, que de los temas que sean, digamos, digamos, discutido los cursos a lo largo de todo eso, y eso también tiene un porcentaje. De forma tal que ya, por ejemplo, nosotros tenemos la evaluación de todos los alumnos que han sido hechos por todos los profesores de esos informes que se hicieron a lo largo del curso. Falta entonces que ellos presenten el informe final, que tiene un valor del 30%, y que es un estudio, digamos, breve, de 30 páginas máximo, pero que debe ser, digamos, un estudio serio y donde deben también tomar en cuenta ese elemento comparativo que hemos visto. Es decir, y con eso se hace la evaluación. Y ya, digamos, la fecha de presentar es el 31 de agosto. O sea, yo supongo que ya para septiembre nosotros sabremos, podemos hacer una evaluación, y todas aquellas personas que hayan aprobado el curso tienen un certificado de aprobación emitido por la Universidad de Vigo y por Universidad Fundación, que son los organizadores. La Universidad de Vigo le ofrece además la posibilidad, sin ningún otro trámite adicional, de dar un título de especialista emitido por la universidad, y para lo cual el alumno que tenga interés tiene que pagar las tasas, pues, oficiales que tiene la Universidad de Vigo para todos sus cursos. Así funciona la evaluación. O así funciona, digamos, en esta primera edición, y bueno, y siempre habrá la posibilidad de hacer cambios en la medida que la experiencia, ¿verdad? Nosotros, cuando tengamos esto, pensamos tener también una sesión con todos los estudiantes que han terminado para oír, digamos, las sugerencias que tengan, que ya le hemos oído algunas sugerencias a lo largo del curso y que han sido tomadas en cuenta por la segunda edición. Gracias, Oscar. Ahora es importante la visión de una persona que estudió ese posgrado. Pedro Nimo, ¿cómo vio ese sistema de evaluación? Bueno, a ver, el sistema implicaba una conexión permanente entre los participantes. Es decir, una hiperconexión, llegando a lo que era estar todo el tiempo conectados para poder proyectar los trabajos, los informes colectivos, pero previamente también para cómo abordar los informes individuales, los comentarios individuales, porque eso de alguna manera, entre todos los alumnos participantes de cada grupo, teníamos que tener una coincidencia en el abordaje de la cuestión, es decir, cómo se iba a presentar y qué era lo que quería el profesor, también con consultas con los profesores, que se contestara. Eso implicaba que todos los alumnos tuviéramos un contacto, reitero, permanente con un grupo de Telegram generalmente, para poder estar conectados, y esos informes después se trabajaba grupalmente, quincenalmente o dependiendo del módulo, para presentarlo. De mi punto de vista fue bastante riguroso y por momentos arduo el tener que terminar un informe colectivo y empezar a preparar el informe, un informe individual, y tener que preparar un informe colectivo. Es decir, requería una atención, un trabajo exigente, y bueno, cuando se presentaban y demás, y también uno lograba lo que entendía que era el proyecto, también daba satisfacción, como cualquier exigencia. Pero sí era una permanencia atención a lo que era la presentación de los temas. También apoyado en la bibliografía, que siempre los profesores nos facilitaban al comienzo de los temas, además de la clase de introducción a cada tema, es decir, la clase de cada profesor de diferentes nacionalidades según el módulo, que también era muy interesante cómo tener ese vivo o esa clase virtual conjuntamente con toda la bibliografía. Básicamente, en cuanto al sistema de trabajo, me pareció muy novedoso, por momentos exigente, pero de vuelta, muy satisfactorio a los efectos de ir generando conocimiento, que es siempre la idea de esa interacción con tantos alumnos de otras partes del mundo. Siempre genera un conocimiento distinto al que uno puede generar con la bibliografía que también se nos facilitaba.
Es decir, de ese punto de vista siempre fue muy bueno, muy satisfactorio. Gracias, Pedro. Ha Oh. sido muy clarificante tu opinión. Han llegado varias preguntas, inquietudes por el chat. Entonces voy a, antes de pasarla, a cerrar simplemente con una inquietud más personal que tengo y quería preguntarle a Oscar y a Pedro. Si ustedes conocen en su propia experiencia si existe alguna actividad académica similar online, en línea, que sea como la de este curso especialista de la Universidad de Vigo, sin necesidad, digamos, de trasladarse a Europa para poder tener una clase presencial o defender una tesis de grado y ofrezca ese título de especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Ustedes conocen alguna otra actividad existente aquí en América Latina, en Europa o en alguna otra parte del mundo? Bueno, muy Adelante. brevemente, Iván, porque tenemos que contestar las preguntas que han hecho, que veo que hay varios. Mira, actividades hay muchas, posgrado, investigaciones, pero digamos con una amplitud como esta, donde están trabajando 28 profesores de 12 países, no conozco, no creo que haya. Pues. En ese sentido, por eso decía al principio, que es única por la diversidad de nacionalidades y de culturas jurídicas que se están, digamos, involucrando en el curso. Gracias. ¿Y Pedro conoce alguna? Rápidamente, ¿sí o no? Muy rápido, no conocía hasta que comencé el curso, no conocía ninguna. Y realmente es novedoso el sistema conocía el régimen comparatista de trabajo, de estudio, que ha trabajado tanto el profesor Oscar Hernández, pero no ningún curso de esta modalidad y poder tener un título europeo de esta manera virtual, ¿verdad? No, en ningún momento. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Oscar. Paso a leer las consultas que han llegado por acá por YouTube. Nos pregunta Doris Escalona de Colombia. Pregunta que si aún quedan cupos y cómo haría ella para inscribirse en este posgrado. Bueno, ciertamente sí quedan cupos para inscribirse. Mariana Payota ha pasado unos links donde está, digamos, la información y con un WhatsApp para que puedan darle cualquier tipo de información más detallada que tenga que ver con estos trámites de inscripción. Pregunta Filippo Tortorici de Venezuela, ¿cuánto cuesta el posgrado y cómo hace la persona para pagar? Bueno, el posgrado cuesta 750 euros, no tienen que viajar, como antes decíamos, al país de España, todo es virtual, el trabajo se manda por correo electrónico y efectivamente presentan un trabajo de tesis que no amerita una defensa y obviamente menos presencial. Y para el pago también pueden, digamos, consultar con Mariana Payota, quien deja el link a los efectos pertinentes. Nos pregunta nuestra querida amiga Sonia Bellot de Bolivia, que dice, esta pregunta se la voy a dirigir al profesor Oscar. Dice, mi pregunta es si la certificación y titulación extendida por la Universidad de Vigo tienen validez para los países latinoamericanos. Gracias por su gentil atención. Y se la voy a dirigir a Oscar porque él tiene ya un posgrado, una especialización en la Universidad Sapienza de Roma y con toda su experiencia nos podrá contar un poco cómo es este tema de validez en los demás países. Adelante, Oscar. Pero es que una cosa que es clara es que en los posgrados prácticamente no es algo diferente del pregrado. ¿En qué sentido? El pregrado en cada país da un título, abogado, licenciado, doctor en Derecho, en los distintos países se llama, y que es una habilitación para ejercer la profesión en ese país. Eso lo da únicamente el pregrado. El posgrado tiene un valor académico. O sea, yo, por ejemplo, hice mi posgrado en Derechos Sindicales de Trabajo en Italia, pero yo no puedo ejercer en Italia. Yo puedo ejercer en Italia, tengo que hacer una revalidación, pero igual si voy a ejercer en Uruguay,
Si yo voy a hacer en Uruguay, donde no he hecho ningún curso, simplemente voy a la universidad. En América Latina tenemos un convenio que se llama el Convenio Andrés Bello, que facilita un poco el tema de la reválida. Entonces yo tengo que ir a Uruguay, ir a la universidad y presentar, digamos, cumplir con los requisitos que establezca la delegación uruguaya para que me rehabiliten mi título y me permitan, digamos, ejercer la profesión en Uruguay. Pero es igualito en Italia, donde hice el posgrado, como en Uruguay, donde no lo hice, ¿no? O sea, el posgrado tiene fundamentalmente un valor académico. Ese título que da la Universidad de Vigo, que es lo que se llaman ellos un título propio, de acuerdo con la legislación española, es un título que certifica, digamos, que la persona hizo ese curso y por lo tanto tiene esa autoridad de especialista. Pero ese título que da la Universidad de Vigo no tiene en España un valor distinto que en Venezuela. Es simplemente una acreditación que yo puedo utilizar, por ejemplo, si yo estoy en la carrera judicial o si yo estoy en la carrera universitaria, me van a exigir un posgrado, posiblemente. En Venezuela, por ejemplo, tú tienes 5 categorías en la carrera universitaria. Tú entras como instructor, luego asistente, asociado, titular, pero para ser asociado, que es la segunda categoría, te exigen un posgrado. Ese posgrado no tiene que ser porque ser una universidad venezolana, puede ser una universidad extranjera. O sea, que por un profesor venezolano que haya realizado el curso de especialista de Vigo y que obtenga el título por haberlo aprobado, él puede llegar a ser asociado y cuando le piden a él, mire, usted entre sus requisitos para ser profesor asociado necesita, entre otras cosas, un posgrado. Bueno, este profesor venezolano presenta el título de especialista que le dio la Universidad de Vigo y ese título le sirve. ¿Por qué? Porque académicamente la Universidad de Vigo es una universidad reconocida y las universidades venezolanas no van a poner ninguna objeción. Ahora, si es una universidad que no tenga, que nadie sabe dónde está, que nunca, o sea, que, vamos a decir, una universidad que esté un poco en nota, la Universidad Venezolana, antes de aceptarle eso, sí hará alguna averiguación acerca, digamos, de la entidad académica que tenga su universidad. Pero una universidad como la Universidad de Vigo, que es una universidad internacionalmente reconocida, bueno, el posgrado le va a servir para esas finalidades. Digamos, carrera académica, carrera judicial y algo semejante. No le va a permitir ejercer, digamos, el derecho en España. Gracias, Oscar. Es una excelente visión. Sobre todo, digamos que también es un tema de peso curricular, porque genera dentro del currículum de la persona una cuestión mucho más profundizada, más completa, ser un especialista por una universidad europea que no serlo. Yo imagino que cuando tú hiciste el posgrado en Roma, eso significó un peso específico para las cuestiones de digamos, avances en la carrera docente, poder introducir un currículo en alguna organización nacional e internacional, y todo este tipo de cosas siempre tienen un peso específico. Nos pregunta otra por cosa, acá. en Roma yo además aprendí a hacer espagueti. Y eso me ha sido muy útil en la vida. Yo lo he probado, es muy bueno. La matriciana es muy bueno. Claudia, la carbonara, esa es mi especialidad. La carbonara es muy bueno también, aunque mi esposa también lo prepara bien rico. Oh. Claudia Alzuru, de Colombia, nos pregunta, ¿debo en algún momento viajar a España a ver alguna clase o defender la tesis, o todo es vía medios telemáticos? Bueno, antes lo decíamos, antes señalábamos que no hay necesidad de comprar un pasaje aéreo hasta España. Todo se resuelve desde su oficina, desde su casa, desde su computador, en cualquier lugar que usted esté. Nos pregunta Gilberto Mendoza. Perdona, yo quería agregar algo, Iván. Sí, adelante. Pero si la persona quiere ir a Vigo, estupendo. Allí se come muy bien pulpo a la gallega. El vino albariño es de primera calidad. ¿Sabes que yo he pensado, ¿no? Uno siempre está pensando cosas, de que en un futuro, a lo mejor dentro de 2 o 3 generaciones, podamos organizar un encuentro presencial ahí en Galicia.
dentro de 2 o 3 generaciones, que digamos tengamos 80 estudiantes que hayan estado, entonces podríamos, es una cosa que se me ocurre, que se podría presentar un encuentro 2 o 3 días, donde se discuten las cosas de manera virtual. Eso siempre es bueno. Lo que pasa es que una cosa es que tú puedas ir a un encuentro de 2 o 3 días, por lo cual tienes que pagar tu pasaje. Tampoco te vas de 3 y te vienes, y además una semana de ahí para conocer las Rías Bajas, para pasear un poco en Galicia. Y otra cosa es que tú tienes que estar un año pagando comida, pagando hotel, o sea, trasladarse a hacer un posgrado en España es muy costoso. Es mucho, pero mucho más costoso que los 750 euros que te puede ofrecer este curso. Pero por otra parte, si tú vas a hacer un posgrado en España, tú lo que vas a aprender es derecho español, únicamente. Vas a tener un profesor posiblemente de una gran calidad, pero que lo más probable es que te van a enseñar derecho español y un poco de derecho comunitario europeo, pero no vas a tener la posibilidad de intercambio de que hemos hablado en esta ocasión. Sí, sobre todo con el derecho comparado. Nos pregunta Gilberto Mendoza de México. ¿Cómo hago para obtener mayor información más detallada sobre este posgrado? Es decir, programas, fechas, horario, etcétera. Bueno, para ello pueden visitar nuestra página web www.universitaslaboral.com. Ahí se encuentra de manera más detallada el programa, las fechas, los horarios y cualquier otra pregunta adicional o cualquier otro detalle adicional por la vía de WhatsApp que con gusto Mariana Payota les atenderá. Rosana Ortega. Oye, Iván, pregunta. Sí. Iván, perdón. Mira, se está incorporado, no sé si ahorita o hace tiempo, uno de los profesores del posgrado, que es el profesor Héctor Jaime Martínez, de acá de Venezuela. Cierto. Ahí estoy viendo Sería su nombre. bueno que él nos hiciese algún comentario. Claro que sí, ya lo vamos a entrevistar también. Vamos a aprovechar que está conectado para pedirle su opinión. Y de todas maneras, las personas que están aquí, el público presente, puede cualquier inquietud que tengan a bien, poderla formular. Pregunta Rosana Ortega, ¿las clases serán online todas las semanas o qué días de la semana y en qué horario? Bien, eso quisiera que Pedro pudiera respondernos a eso. ¿Cuándo fue? Porque la experiencia de esa primera edición va a ser la experiencia de la segunda edición. ¿Cómo ha sido el tema de las clases? Perdón, Iván, respecto a la calidad, al alcance de las clases virtuales. No, yo supongo que es el sistema, pues, o sea, ¿cuándo fueron las clases? ¿Dónde se vieron? Si fueron a un salón de clases, se reunieron por una computadora, o sea, ¿cómo fue el mecanismo de las clases? Ok, no, obviamente que se basó en la virtualidad, ¿verdad? En un aula virtual, donde estábamos conectados, estaban los docentes de un lado y todos los alumnos del otro. Con las clases no eran solamente clases magistrales, sino que se permitía al finalizar esa clase poder compartir, poder analizar la temática con un tiempo de discusión después de terminada las mismas. Y además siempre teníamos la posibilidad de estar en contacto con los docentes a los efectos de poder ir preparando el tema, es decir, la temática tratada para el informe. Es decir, siempre teníamos una posibilidad de ir complementándonos con bibliografía y con el informe que se iba realizando. Además, la plataforma de la Universidad de Vigo nos permitía estar, obviamente, con esas clases, con esa grabación, estar todo el tiempo, de alguna manera, poder analizarla y poder estar digamos, de poder tenerla, diríamos, en vivo todo el tiempo que el alumno la requería para poder ir avanzando con la clase, con la bibliografía y con el trabajo que había que presentar. Es decir, eran clases dinámicas a los efectos de
de poder participar en la presentación. Es decir, también cuando se presentaba el informe se hacía un análisis del tema, pero con todas las observaciones que los docentes tenían para hacer para el informe, los comentarios individuales y nacionales, o sea que de ahí siempre íbamos de alguna manera agregando, sacando un valor agregado de los temas que se iban planteando. Es decir, por momentos era exigente, es decir, en cuanto a que se corregían severamente los informes, pero nos permitía de alguna manera ir mejorando justamente para las clases. Me acuerdo que los primeros módulos fueron bastante duros en el sentido de poder presentarlos de acuerdo al método del derecho comparatista y de acuerdo a lo que se quería. Y me acuerdo que después del segundo o tercer módulo ya entramos en engranaje en lo que eran los equipos y presentábamos en cuanto a la técnica del análisis y la presentación, de acuerdo a lo que los docentes querían. Es decir, costó un poco al principio, pero bueno, siempre fue fue muy bueno, muy productivo. Gracias, Yo quería Pedro. Sí, agregar adelante. algo, Iván. Sí, sí, por favor, adelante. Porque fíjate, el curso dura 10 meses. O sea, comienza en septiembre y termina en julio, en la próxima edición. En la segunda edición, nosotros hemos hecho algunos ajustes y cada módulo va a tener 2 semanas, de forma de que eso fue una sugerencia que nos hicieron los alumnos, de forma de que los alumnos ven su clase, la clase, digamos, está grabada, la ven en el aula virtual de la Universidad de Vigo, y ellos van a tener 2 semanas para hacer su intercambio, y a la semana siguiente de la clase es que se va a hacer la presentación del informe. Gracias, Oscar. Gracias, Pedro. Esto tiene que ver con una siguiente pregunta que la formula Grisenia Ceballos desde Bolivia, donde dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el curso? Oscar lo acaba de responder, dura 10 meses, sin embargo, hay que agregar 2 meses más, porque una vez finalizado el curso en su, digamos, aspecto de clases teóricas y, digamos, evaluaciones con ocasión a esas clases, al alumno se le dan 60 días, es decir, 2 meses más, para que presente su trabajo de grado. Con lo cual, si termina en julio, si comienza en septiembre de este año y termina en julio 2023, terminará agosto, septiembre, es decir, completaría un año de este curso de especialista. Yo quisiera aprovechar este momento que se encuentra presente otro de nuestros profesores del curso de posgrado de la Universidad de Vigo, como es el profesor Héctor Jaime Martínez, de la Universidad Católica del Táchira, quien por cierto fue mi profesor en pregrado en esa universidad. Quisiera darle el derecho de palabra para que nos comentara a grosso modo su experiencia de este curso de posgrado. Adelante, profesor. Si gusta, puede habilitar el micrófono, que estaremos encantados de escucharle. Gracias, Iván. Un saludo a todos los presentes, un saludo a Oscar. Bueno, y a Pedro. La verdad es que a mí me gustó muchísimo el formato, pues, porque una de las grandes ventajas de este curso de especialistas es precisamente la diversidad de países de donde vienen los alumnos, que le permite a uno interactuar y hacer derecho comparado. Yo que tuve que dar uno de los primeros módulos de la teoría general del derecho del trabajo, me di cuenta, pues, con las preguntas que se formulan, las respuestas que dieron los cursantes, entre ellos Pedro, pues muy interesante, porque se dieron cuenta, pues, de la necesidad de no enfocarse exclusivamente, y
la mayoría de los profesores lo hicieron, la totalidad de los profesores lo hicieron, no enfocarse en la legislación nacional, sino verlo desde un punto de vista muchísimo más amplio que lo da el derecho comparado. Eso es, yo creo que lo más interesante, y abre una visión del derecho del trabajo que hoy en día tiene una tendencia universalista. Estamos hablando hoy en día de un derecho no nacional, sino transnacional. De manera tal de que para ese derecho hay que estar preparado, y este curso es un arma muy importante, pues un instrumento muy importante para ese mundo que se abre pues de un derecho global. Muchas gracias, el profesor Héctor Jaime. Bueno, ya cumplida la hora, como es rigor, debemos concluir el presente programa, pero antes quisiéramos un mensaje de despedida tanto de Pedro como de Oscar. Adelante, Pedro. Bueno, básicamente creo que las líneas más salientes de lo que fue la experiencia, recalcar que más que positiva, desde el punto de vista académico y del ejercicio de la profesión, me ha sumado muchísimo, me ha permitido conocer otros conceptos del derecho del trabajo que no los conocía, estudiando internamente en mi país, abordar distinto ante un tema o ante un planteo, cualquier temática, de una temática laboral, y empezar a comprender también algunos aspectos del derecho del trabajo que estudiando lo que es el derecho interno no los lograba ver ni comprender. Y obviamente también la posibilidad de interacción y de vínculos personales con laboralistas de otras partes de América e Iberoamérica, que seguimos conectados hasta finalizar el curso, donde comentamos temas de actualidad laboral y obviamente, y también hasta amistad con algunos otros exalumnos. Ha sido altamente gratificante, y ni hablar los docentes, que han sido todos de un nivel excelente. O sea que solamente puedo decir que ha sido fructífero y positivo todo lo que ha sido el curso, y si bien no he culminado como lo ha señalado firmemente el profesor Oscar, hasta ahora ha sido muy positivo. Ahora esperar a presentar el trabajo final y bueno, esperemos poder cerrar el ciclo. Muchas gracias, Pedro. Yo sé que tú vas a salir excelente en ese trabajo. Adelante, profesor Oscar. Vamos a ver para su mensaje de despedida. Bueno, el tema es el siguiente, porque tenemos una segunda edición. Nosotros tenemos ya la estructura del curso. Tenemos, digamos, el contenido programático que ha sido sometido ya, digamos, a la prueba de la primera edición, y que lo acaba de decirme los alumnos, pues nosotros consideramos que la evaluación de nuestro contenido programático que preparamos es positiva y va a ser el mismo contenido. Tenemos los mismos profesores. Yo era el coordinador del curso, conjuntamente con el profesor Jaime Cabeza, y yo tenía la función de ver todas las clases. O sea, yo hoy hice un seguimiento de todo el curso, y bueno, todos los profesores nos parecieron muy buenos, y por supuesto va a ser el mismo cuerpo docente. ¿Qué es lo que cambia? Los estudiantes. Yo veo que hay varias personas que han demostrado interés, y este elemento que no lo manejamos nosotros, porque es muy difícil, digamos, justamente hacer una evaluación con personas son 20 países de Iberoamérica. Nosotros normalmente tenemos un número de cupos, y cuando se tiene ese número de cupos, bueno, el curso comienza. Y ahí está el elemento sorpresivo, porque no manejamos nosotros. ¿Cuál el nivel de los estudiantes, la calidad de los estudiantes, la dedicación al trabajo de los estudiantes? Y ese elemento, que fue muy positivo en la primera edición,
nosotros esperamos que también lo sea en la segunda edición. Y si tenemos la fortuna, porque es una cosa que es un poco de fortuna, ¿no? De que las personas que se inscriban al curso sean personas realmente interesadas, sean personas dedicadas y sean personas que tengan ya un nivel profesional, digamos, adecuado, entonces el curso será un éxito. Espero yo que muchos de los que estén aquí presentes tengan esas condiciones, puedan hacer el curso y podamos nosotros lograr con la participación estudiantil un buen objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, para cerrar, solamente les diría que esto va a quedar grabado en YouTube. Y si ustedes desean compartir este video, solamente tienen que copiar la dirección electrónica de YouTube y transmitirla entre las personas que ustedes crean que les puede interesar esta información. La verdad, en este curso de posgrado, de especialización, duramos aproximadamente 3 años trabajando antes de que se iniciara, porque no se conseguía una referencia similar al mismo, donde hubiese profesores españoles, profesores latinoamericanos vinculados con alumnos españoles y con alumnos latinoamericanos. Y para cerrar solamente comentaría que este año estamos asumiendo un nuevo desafío. Tradicional ha sido nuestro seminario internacional denominado Isla de Margarita. Los 2 últimos años, como dijo Oscar, tanto en el 2020 como el 2021, fue de forma virtual. El último que se hizo de manera presencial fue en octubre, noviembre del año 2019. Y esta vez, en noviembre, luego de 3 años, vamos a tener ese seminario en forma presencial que se va a celebrar del 6 de noviembre al 13 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, en el casco histórico de la ciudad, específicamente en la Academia de Ciencias. Sin más, nos despedimos y nos volvemos a ver. Sí, adelante. ¿Por qué no indica cuál es la dirección de YouTube donde ellos pueden comunicarse? En nuestro canal de YouTube, eso lo buscan por los buscadores Universitas Laboral dentro del canal de YouTube. Así pueden conseguir, digamos, todas las videoconferencias de los jueves de actualidad laboral y entre ellas está esta conferencia grabada allí. No me queda sino despedirme e invitarlo para el próximo jueves de videoconferencia. Muy agradecido por la atención brindada el día de hoy y con este excelente tema que nos ha abierto un camino hacia lo que es el derecho comparado del trabajo, una posibilidad de estudio sin necesidad de comprar un pasaje aéreo, que siempre sale más costoso de lo que cuesta el curso de posgrado en sí mismo. Hasta la próxima semana y seguimos en comunicación. Muchas gracias, un fuerte abrazo.